Yo diría que los comienzos, o sea, estamos hablando de los años 80, de mediados de los años 80, fueron comienzos muy primarios para un tema que no era un tema de la agenda de derechos humanos y mucho menos aún de la agenda pública. Entonces, en aquellos años comenzamos, además del litigio de casos, que era la base del trabajo, se comenzó mirando los periódicos, que también hay que tener en cuenta que en aquella época la producción periodística tenía otras reglas, otras formas, otra retórica, y entonces poniendo el ojo en aquellas notas y aquellas noticias que hablaban de enfrentamientos entre policía y delincuentes, supuestos delincuentes. Y dentro de esos casos lo que nos interesaba era porque al CELS comenzaban a llegar denuncias de crímenes policiales sobre jóvenes en general pobres, pero también de clase media. Entonces ver cómo aparecían en los diarios. Eso nos fue dando de alguna manera una serie de pistas sobre cómo las noticias periodísticas respondían a una determinada retórica que hablaba y encubría a su vez lo que pasaba tras esos casos, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos a encontrarnos con una primera luz roja que nos llamó la atención, que era que cada causa que veíamos vinculada con muertes por gatillo fácil o muertes en lugares de detención, en comisarías, en cárceles, detenciones arbitrarias, respondían a un mismo patrón. O sea, habías visto una, lo volvías a ver repetido, tenías un pibe entre 17 y 22, 23 años máximo, con 2 tiros en la espalda, 1 tiro en la nuca. A lo sumo, si había habido un titular de diario, hablaba del joven delincuente de Frondoso Prontuario abatido por la fuerza del orden, y lo único cierto de ese titular era que era un pibe joven y que lo había matado un policía. Y empezamos a darnos cuenta que ese patrón respondía básicamente a una necesidad de control social a través de herramientas bien precisas, todo el sistema de detenciones arbitrarias, la averiguación de antecedentes, las detenciones contravencionales, las razias, la tortura sistemática en comisarías y cárceles y en institutos de menores, y el gatillo fácil como política de exterminio. En el medio se produce el acontecimiento, como dicen los cientistas sociales, con la masacre de Budge. Y finalmente nos dimos cuenta que lo que teníamos que empezar a hacer era lo que estábamos haciendo. Empezar a organizar a las familias, a los barrios, empezar a generar lo que ya también veníamos haciendo, que eran actividades barriales, movilizaciones, en ese momento todavía sin entrar en la capital, era todo conurbano. O sea, lo más cercano y que tuvo alguna repercusión, que incluso llegó a los medios de comunicación nacionales, que en ese momento eran los 3 canales de aire, sin contar Canal 2 de La Plata y los diarios de tirada y nada más, y alguna radio, fue la masacre de Budge, porque justamente como la comisaría era la que estaba en ese momento en Puente La Noria, antes de la reforma, justo sobre la General Paz, Camino Negro y General Paz, y bueno, las marchas de antorcha llegaban hasta ahí, las gomas se quemaban ahí, y eso, de alguna forma el humo llegó hasta la ciudad, pero hasta ahí nomás.